No se reza por milagros. El sol caía pesado sobre la tierra cuarteada de Cadal, un mundo antiguo, primitivo y cruel, donde la vida era una constante lucha entre el hambre, la enfermedad y las bestias. Nadie recordaba cuándo llegaron los primeros, solo que su llegada coincidió con el fin de los días de la oscuridad. Eran altos, de piel extraña y ojos profundos, y trajeron fuego que no quemaba, metales que no oxidaban y lenguas que podían curar heridas al ser pronunciadas. Los cadalinos, que aún caminaban desnudos entre la maleza con lanzas de hueso, lo recibieron como dioses. Los primeros, sin embargo, no aceptaban el título. No somos dioses, decían una y otra vez, solo somos hombres. Pero las palabras no importaban. Curaban pestes, enseñaban a cultivar y enfrentar monstruos con solo sus herramientas y su determinación. Los vieron sangrar, sudar, llorar incluso, pero nunca rogar. Los demás pueblos, los Krot, los Ishkar, los Bolún, veían a los primeros con temor. No era por su fuerza ni por su número, sino por algo más profundo, más inquietante. Cuando un Krot suplicaba a su dios por la lluvia, los primeros miraban al cielo, medían las nubes, cavaban canales, construían reservorios. Cuando los Ishkar danzaban para calmar a la tierra, los primeros la talaban, la domaban, la hacían obedecer. Cuando los Bolún sacrificaban a sus hijos para evitar la ira de las bestias, los primeros las cazaban, las diseccionaban y aprendían cómo matarlas mejor. ¿Por qué no piden ayuda?, preguntó un sacerdote Ishkar. Porque nadie viene, respondió uno de los primeros. ¿Y si no pueden solos? Entonces mueren. Esa era la fe de los primeros. No creían en promesas invisibles ni rezos al vacío. Creían en los brazos firmes, en la persistencia, en el dolor como maestro. Habían sido esclavos del frío, de la peste, de su propia ignorancia, y lo vencieron todo, no porque fueran los más fuertes, sino porque eran los más tercos. Donde otros caían, ellos avanzaban con dientes apretados. Y fue esa terquedad la que llamó la atención de los antiguos. No los dioses de los pueblos, sino aquellos que yacían en lo profundo del mundo, enterrados desde antes de que existiera el primer nombre, seres sin forma fija, hechos de pensamiento y hambre, que se alimentaban de fe y de adoración. Eran la fuente de poder de los sacerdotes y reyes profetas, y por siglos se mantuvieron saciados, hasta que llegaron los primeros. Los primeros no rezaban, no veneraban, no ofrecían, y su número crecía. Cada vez más aldeas abandonaban los viejos pactos, reemplazando altares con forjas, templos con talleres, oraciones con proyectos. La fe de los pueblos se debilitaba, el hambre de los antiguos crecía, y entonces por primera vez en milenios los antiguos se movieron. Comenzaron con señales, estrellas que temblaban, sombras que no obedecían a la luz, enfermedades que solo tocaban a los que negaban a los dioses. Los pueblos clamaron por la protección de los primeros, y los primeros respondieron como siempre, no con rezos, sino con preparación. Construyeron refugios subterráneos, murallas de piedra talladas, hornos de calor constante para quemar la corrupción. Aprendieron, estudiaron y comenzaron a luchar, incluso cuando no entendían contra qué luchaban. Pero no todos los primeros eran iguales. En el norte, en la ciudad de Sangreluz, el miedo superó la razón. Los líderes comenzaron a adoptar viejas costumbres, disfrazadas de pragmatismo. No es rendición si lo haces para sobrevivir, decían. Permitieron a los antiguos entrar de nuevo, pero esta vez bajo contrato. Pactos escritos, sacrificios medidos. Pensaron que podían controlar el poder de lo que otros veneraban, pero no entendieron una cosa. Los antiguos no se alimentan de sangre ni carne, se alimentan del acto mismo de someterse, del momento en que un ser deja de creer que puede. Y mientras Sangreluz se llenaba de columnas negras y falsos milagros, en el sur, un joven herrero llamado Darien caminaba por un sendero vacío con una carga del carbón de su espalda y un arma que aún no entendía del todo en sus manos. No tenía una misión, no era un elegido, pero había visto lo que pasaba cuando su gente se arrodillaba,
y había jurado que, mientras pudiera ponerse de pie, ningún dios volvería a reinar, porque los hombres no rezan por milagros, los fabrican. Darien Tal había nacido en la herrería de su madre, una forja de barro y piedra encajada entre los riscos del Valle del Silencio. Su primer recuerdo no fue una canción de cuna, sino el silbido del acero al sumergirse en agua hirviendo, el vapor subiendo como un espíritu roto desde el yunque. Su madre, Maela, fue su maestra, su escudo, su ejemplo. Le enseñó a golpear el hierro con intención, no con fuerza, a escuchar el metal como quien escucha a un hermano herido. Le dijo que todo lo que los dioses prometían, los hombres podían construir con sus propias manos. Pero el mundo no era tan simple. El Valle del Silencio había vivido libre por generaciones, apartado de los grandes cultos. Su gente gobernaba por necesidad de acuerdo, no por fe ni linaje. Y cuando los antiguos comenzaron a agitarse, los aldeanos miraron al cielo y luego miraron sus herramientas. Decidieron luchar, decidieron resistir y fueron castigados. La niebla roja llegó una noche sin luna, bajando por las laderas como una marea de dolor. No se arrastraba, devoraba. Quienes respiraban su aliento olvidaban sus nombres, sus familias, sus pasados. Algunos se reían mientras sus ojos sangraban. Otros se arrancaban la piel a tiras buscando algo que nadie podía ver. Solo los que se escondieron entre hornos encendidos y sótanos engrasados sobrevivieron. Darien fue uno de ellos, su madre no. Cuando salió al amanecer, lo único que encontró de Maela fue una huella ennegrecida en la pared y un martillo que aún estaba caliente. A los 13 años, Darien construyó su primer horno portátil. A los 15, diseñó una máscara con filtro de tela quemada y plata raspada. A los 17, había cruzado 3 aldeas llevando mapas, armas y fuego a quienes aún resistían. Nunca habló mucho, nunca lloró en público, pero cada vez que un pueblo se inclinaba por miedo, sentía que el mundo se encogía. No creía en venganzas, creía en impedir repeticiones. Cuando llegó a las ruinas de Cron Laden, encontró su primer libro de arquitectura antigua. No era un texto humano. Los símbolos danzaban al borde de la comprensión, trazos curvos que se doblaban como si vivieran. Pasó semanas sin hablar, tratando de descifrarlos, y cuando al fin comprendió la primera página, algo cambió en su forma de pensar. Entendió que los antiguos no eran invencibles, que incluso su lenguaje tenía estructura, lógica, patrones. Si algo tiene un patrón, puede romperse. Así comenzó su verdadero viaje. Ya no bastaba con herramientas ni refugios, necesitaba conocimiento, necesitaba comprender qué eran los antiguos, cómo se alimentaban, por qué solo reaccionaban ante fe, y lo más importante, cómo destruirlos sin convertirse en uno de ellos. Recorrió tierras donde las sombras hablaban, interrogó a los locos, no para encontrar sabiduría, sino para identificar mentiras comunes. Aprendió a construir sellos con minerales que se encontraban solo en cuevas donde ningún canto podía ser pronunciado. En una ocasión, perdió la voz por semanas tras tocar una piedra que cantaba solo en la noche, pero sobrevivió, aprendió y siguió adelante. Fue durante su estancia en Arkham Dal, el último bastión de la Orden de los Memoriales, que aprendió la historia prohibida. Los antiguos no habían creado a los dioses, los humanos sí. La fe les dio forma. Las plegarias les dieron nombres, la sumisión les dio poder. Los humanos, no las bestias, no las estrellas, no los dioses, fueron los verdaderos arquitectos del horror que ahora se alimentaba del mundo. Eso lo marcó para siempre. Desde entonces, Darien dejó de ver a los pueblos como víctimas, los vio como cómplices inconscientes. Entendió que salvar al mundo no era solo matar monstruos, sino enseñar a los hombres a no crearlos más. No bastaba con ser fuerte, había que ser contagioso. Tenía que convertirse en símbolo, no de esperanza, sino de voluntad. Un hombre que no se arrodilla incluso cuando todo arde, incluso cuando tiembla por dentro. Y así nació la idea de su obra más grande, una fortaleza errante forjada con metales de tierras malditas y alimentada por fuego sin leña.
un bastión móvil que llevaría a los últimos hombres libres por las rutas antiguas, donde enseñaría, curaría y resistiría, no para protegerse, sino para proteger la vida. La idea de que la humanidad no necesitaba milagros, solo necesitaba recordar quién es cuando no hay nadie mirando. El nombre de esa fortaleza aún no ha sido pronunciado, porque Darien aún estaba construyéndola, y cuando la termine, el mundo cambiará.